foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very Estamos en el Faradio y abriendo la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos siempre de la mano de Solabria, la cooperativa comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy volvemos a hablar con Fernando Valladares, que bueno, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es profesor también en la Universidad Rey Juan Carlos, y siempre hablamos con él de cambio climático o cosas por lo menos relacionadas con el clima. Hoy no es menos, porque sí que hay una relación evidente con el clima, pero nos vamos a hablar de un proyecto un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hablar con él. Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues encantado de nuevo de recibirte, y en esta ocasión para hablar sobre un documental en el que has participado, en el que digamos que llevas un poco la voz cantante, para hablar sobre una problemática que sobre todo en el norte de España se está hablando mucho en los últimos meses y años, que es el lobo. La presencia del lobo en el territorio, todo lo que se está diciendo de los problemas que causa al sector primario y lo que hay que hacer para que no los cause. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo te surgió esta idea? ¿Fue una cosa que le ibas dando vueltas y pensabas que era necesario hacer? Bueno, la verdad es que se han ido combinando cosas. En el 2019 y 2020 ya saqué algunas cosas que me parecían muy interesantes sobre cómo el lobo regula los ecosistemas en general, ¿no? Donde más se estudió pues, es en Yellowstone, con la reintroducción histórica del lobo en el noroeste de Estados Unidos, y me parecía muy sugerente. Luego entré en temas relacionados con la ecología del miedo, que también me parece muy interesante porque pensamos que los predadores, su papel de regulación ecológica es a través de lo que se comen, ¿no? Y tienen un papel mucho más complejo, sofisticado, muy afinado, que es a través del miedo. Su mera presencia cambia los comportamientos de un montón de animales en cascada, y al final la estructura de la vegetación, de las comunidades animales, los comportamientos de los posibles presas cambian. No solo ocurre con el lobo, ocurre con los leones, ocurre con los tiburones y las tortugas en el mar. Es un fenómeno muy interesante y tiene que ver con el cambio climático. Siempre que sale el Valladares tarde o temprano, alguna conexión con el cambio climático le encontramos. De hecho, en algunos trabajos que ya digo hace años, Yellowstone salía como la presencia del lobo hacía que el comportamiento de los herbívoros fuera de tal manera que favorecía los almacenes de carbono en el suelo, favorecía una vegetación estable, no se sobrepastoreaban los sitios, se permitía una diversidad que al final generaba un almacenamiento de carbono en el suelo y, por tanto, pues nos ayudaba en esta tarea tan inmensa que es mitigar el cambio climático. Aquello fue un poco el origen de mi interés por el lobo. Yo también soy hijo de Félix Rodríguez de la Fuente y de alguna manera mi adolescencia, mi infancia, mi juventud, mis estudios en biología estuvieron muy marcados por la figura de Félix, y Félix casi es hablar de Félix es hablar del lobo, y hablar del lobo es hablar de Félix, porque fue una persona que le dio completamente la vuelta a qué es el lobo, ¿no? De ser una alimaña por la que te pagaban por cada lobo muerto, a ser un aliado, a ser un animal al que despertaba sentimientos casi épicos, ¿no? La música del lobo, cuando la escuchas, la de Félix Rodríguez de la Fuente, que luego se ha oído en manifestaciones en Madrid y en otros lugares que la ponen en megafonía, esa música es trepidante, te hace conectar con el lobo, con la naturaleza, con una naturaleza que nunca deberíamos machacar. Y luego ya el disparadero fue pues la sentencia, ¿no? O sea, ese cambio de ley por la puerta de atrás. Es que dio rabia no solo el propio cambio de ley, sino también las formas. El colarlo aprovechando una negociación de la ley de desperdicio alimentario, colaron la desprotección del lobo, ¿no? Esto fue un juego sucio, una triquiñuela jurídica, política, que nos terminó de enfadar al pensar que toda la protección del lobo en España, en Europa, se ha ido trabajando a fuego lento durante años y años de poner sobre la mesa evidencia científica, y de pronto, en un momento de descuido, aprovechando unos equilibrios y unos balances y tal, y
el populismo asociado a la extrema derecha, asociado pues a algunos pocos ganaderos y cazadores que gritan mucho, ¡zasca! Se le da la vuelta a la protección del lobo. Entonces aquello fue lo que me hizo, pues como muchos también, enfadarme, escarbar, y fui armándome de material para hacer ese documental. Bueno, aquí, al igual que siempre que hablamos contigo, que hablamos del cómo se gobierna o cómo se lanzan mensajes que están totalmente de espaldas a la ciencia, aquí vemos exactamente lo mismo. Es que acabas de poner el ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Cuán necesario sería tener ahora mismo 4, 5 o 6 Félix Rodríguez de la Fuente precisamente para poner la naturaleza como el sitio donde nosotros vivimos visto en positivo y no en negativo, ¿no? No buscar los enemigos en la naturaleza para que nosotros podamos prevalecer, cuando en realidad para prevalecer, realmente para convivir, lo que necesitamos es estar más en armonía con nuestro entorno, ¿no? Claro. La verdad es que la figura de Félix Rodríguez de la Fuente es bastante irrepetible por las circunstancias históricas, pero hay algunas características suyas que ojalá lográramos de alguna manera replicar. Y tiene que ver con la empatía que despertaba y esa positividad que tú también estás destacando, cómo te hacía ver en positivo la naturaleza y cómo transmitía, independientemente de tu ideología, tu formación cultural, tu apego o no apego con la naturaleza, eso sí que deberíamos ser capaces muchos y muchas de alguna manera ponerlo en práctica, porque necesitamos casi un Félix Rodríguez de la Fuente por comunidad autónoma, al menos, necesitaríamos ahora, ¿no? Porque hay problemas ambientales, ahora estamos hablando del lobo, pero hay muchos problemas ambientales que seguramente con ese punto épico, basado en el conocimiento, pero no dogmático, sino muy, muy magnético, con una narrativa muy, muy atractiva, pues nos permitiría realmente avanzar. Fíjate, el vídeo, el documental que hice, lo titulé El lobo como escuela de pastores, pero también como escuela de democracia, porque se nos ha olvidado en el medio rural el trabajo que da tener un rebaño, ¿no? Y hay muchos ganaderos que pues a lo mejor están flaqueando en el esfuerzo y en lugar de pedir ayuda para su labor, que bueno, pues a lo mejor se pueden buscar maneras de compartir jornadas, que pueden ser jornadas muy largas, no sé, se buscarían, en lugar de recurrir a esa negociación, se culpa al lobo, se dice, no, es que el lobo me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer. Bueno, pues por eso el lobo puede ser una escuela de pastores y eso se apoya en un artículo, en una revista científica que luego también salió en la revista Quercus, una versión más de divulgación. Y yo le añadí también la coletilla de democracia, precisamente porque convivir es algo que se nos está dando cada vez peor. Convivir entre personas, ya estamos viendo cómo se radicalizan las cosas, se polarizan las opiniones, buscamos enemigos. Lo que antes eran rivalidades más o menos saludables en lo deportivo o en lo político, ahora son enemistades profundas, ¿no? Esto es un síntoma terrible de los tiempos que corren. Entonces, la primera convivencia sería entre nosotros, pero luego convivencias con el lobo y con otros animales que nos pueden causar algunas inconveniencias. Claro, nadie va a negar, el convivir con el lobo no es todo un mundo de luz y de fantasía y de color, tiene sus dificultades. Pero es que esas dificultades te obligan a replantearte cómo haces las cosas y si te lo planteas con honestidad y profundidad, sales reforzado. Por eso al final es una escuela, es algo que aprendes a convivir con el lobo y eso te obliga y te hace sacar la mejor versión de los pastores y del medio rural. Y de paso vas haciendo cosas que se han dejado de hacer por las razones que sean, por comodidad, por practicidad, porque ya no se sabe cómo gestionar un mastín en muchos territorios, etcétera. Y entonces aprendes a gestionar el ganado en presencia del lobo, pero es que además aprendes a mantener una relación, no ya con el lobo, sino con el medio natural diferente. Y yo le pongo la coletilla de democracia, porque las cosas hay que contarlas, hay que consensuarlas, hay que discutirlas, hay que conversarlas, y no bastan votaciones express en un momento que te pillan, digamos, sin haberlo negociado, hablado, consensuado, ¿no?
Y aquí entra otra cosa que has comentado al principio, ¿no? Que vivimos tiempos en que la opinión o el dato o la información científica interviene poco en las decisiones políticas. De esto no solo ocurre en España, no solo ha ocurrido en Cantabria o con el tema del lobo, sino ocurre con el cambio climático, ocurre con muchos aspectos. En diciembre del año pasado salió una revisión en más de 80 países del norte global de cómo en temas como inteligencia artificial, cambio climático, plásticos y virus infecciosos, temas muy importantes para la seguridad humana, para el bienestar, para la economía, etcétera, se cuenta muy poco con la opinión o la información o el consejo de la ciencia. En menos de un 25-30% de los casos, las decisiones se toman informadas por la ciencia. Y el caso del lobo es paradigmático, ¿no? Hemos visto justo antes o durante esos meses ahí terribles, conflictivos, en los que se cambió bruscamente el nivel de protección del lobo en España, se vio un congreso pseudocientífico sobre el lobo. Digo pseudocientífico y eso es objetivo, no es una crítica, no es una opinión. No estaban presentes los expertos del lobo, digamos, documentados, que publican, que hacen libros, que hacen artículos, que censan las poblaciones, sino había una serie de personas que opinaban, muchos del sector, pues eso, de la caza y de la ganadería, pues que lo ven desde su óptica y con muy pocos datos. Y eso fue un pseudo congreso pseudocientífico que sirvió de alguna manera para avalar esa medida de vamos a volver a cazar lobos, lo cual es, como podemos luego conversar más, no es una buena idea. El caso es que sí que ha habido intentos de intentar que alrededor de una mesa se expongan las ideas, se vean las problemáticas, se intente llegar a una cosa que por lo menos se parezca a una solución. Si no recuerdo mal, en el documental se cita una fundación castellano-leonesa que se llama Entre Tantos. Y hace tiempo que nosotros hablamos con ellos y precisamente ellos trataban como de llegar a la mesa sin ningún tipo de posicionamiento para que ninguna de las partes pudiese dudar de ellos, ¿no? Para que nadie pudiese decir, no, es que ellos nos van a sentar en una mesa, pero están claramente en esta postura. Pero parece que estos intentos no sirven de nada, porque la dialéctica pasan los años y no varía. No, yo creo que precisamente esta intención inicial de Entre Tantos iba muy bien orientada. Esta fundación es una organización no gubernamental de ámbito estatal que realmente trabaja con mucha atención al territorio y la gente que lo habitan, etcétera. Y esa es la parte, y ha sido y es todavía la parte más positiva, necesaria de esta fundación. Cuando luego me tomé el trabajo de leerme con detalle lo que era la manifestación de Campo Grande, ¿no? La declaración del grupo Campo Grande, que estuvieron trabajando durante tiempo sobre la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Y no solo me lo leí yo, sino lo estuve comentando con más naturalistas y científicos. Esa declaración se aleja de datos objetivos científicos, busca una cierta, alianza con algunos sectores de la ganadería que no, son alianzas probablemente bien intencionadas, pero que no van a funcionar en buena medida porque no están del todo avaladas por los datos. Las cosas no funcionan como ellos proponen. Y por eso esa declaración no ha terminado de prosperar, se ha quedado ahí y yo en el vídeo pues la comento como ahora está, muy sobrepasada, con una idea nueva e ilusionante que es el fondo. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico nace con fuerza, nace con mucho peso de la ciencia, buscando pues salirse de esos laberintos en los que se había entrado, intentando conciliar intereses opuestos y decir, no puede haber intereses opuestos. Aquí solo hay un interés, ¿no? Que es la subsistencia del medio rural y el mantenimiento de la diversidad. Y el lobo es una pieza indiscutible, ¿no? No es una pieza que tú puedes sacar, como si en una partida de ajedrez de repente dices, sacrifico la reina, ¿no? Pues sacrifico el lobo. No, esto no funciona así, ¿no? El lobo está. Y como quien dice el lobo, dice los grandes pilares de la biodiversidad. Y no es nada nuevo ver cómo se coexiste, cómo se convive con animales que te pueden plantear
conflictos. Desde luego, no se convive con ellos azuzando bulos como que atacan al ser humano. No ha habido un ataque de lobos en más de 150 años. Yo en el documental decía que ha muerto más gente por ataque de ovejas que de lobos. Una oveja mató a una persona en Mallorca. Fue pues, probablemente medio accidental, pero la empujó y al final se mató. Quiere decir que lo hago un poco en clave de humor, ¿no? Para decir, a ver, el lobo no mata a personas. Entonces, no empecemos por ahí con el miedo en sede parlamentaria, ya no en un bar. Yo puedo entender que en un bar, con una cerveza, pues se expresen opiniones y la gente pues diga y cosas a veces muy, muy locas. Pero si llega ya al Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, se dice que la gente tiene miedo de ir a la iglesia, los niños van asustados al colegio en los pueblos de Cantabria o de Asturias, eso es mentira. Y si van con miedo, es un miedo que se lo han inculcado estas personas que no están informadas. El lobo no va a atacar. Hablando con naturalistas que han vivido su infancia en León, por ejemplo, recuerdan de pequeños, pues cómo los lobos merodeaban el pueblo al atardecer y, hombre, te daba como entre susto y morbo ir a verlos, pero de atacarte no te atacaban nada. Había una convivencia bastante estrecha, estoy hablando de hace 40 o 50 años, con algunos lobos que se acercaban para ver si pillaban algo, supongo, en los pueblos, y era lo más cerca que estaba un humano de un lobo, miedo ninguno y problema ninguno. Esto es un fenómeno nuevo que se está azuzando, el miedo al lobo y el lobo. Vamos a ver, es como el cuento de Caperucita, es que no estamos ahí. Por esa vía no funcionará nunca. Y creo, como científicos, siempre los científicos decimos que hay que ser muy transparentes con la información. Y cuando alguien dice, los lobos atacan, dices, a ver, ¿en qué te basas? ¿A quién atacó? ¿En qué circunstancias? Y luego cuando empiezas a mirar, no hubo tal ataque. Muchos de las muertes, por ejemplo, terribles que se han visto en la prensa han sido una manada de perros a la salida de un pueblo que devoraron parcialmente a una mujer y tal. Son o carnicerías que se hacen a veces son perros. La mayoría de los ataques atribuidos al lobo son perros, más o menos asilvestrados o semisalvajes. Y no, lo cual no digo que, claro que el lobo a veces entra en un corral y mata ovejas. ¿Cuántas mata? ¿Cómo las mata? ¿Cómo estaban cuidadas esas ovejas? Y por eso en el documental entrevisto a un par de ganaderos, ¿no? Y sobre todo Leandro del Valle, que es muy conocido por muchos, que hizo hace no mucho, un par de meses después del documental, hizo una comparecencia espectacular en el Congreso de Diputados, fue muy aplaudido, con una sensatez. El hombre lleva toda la vida en las merindades de Burgos, trabajando con sus hermanos, y tienen un ganado amplio, tienen un rebaño amplio de ovejas y saben, entienden cómo tratar al lobo, saben que requiere un esfuerzo y que tú no puedes dejar sueltas las ovejas. Comentaba anécdotas o situaciones que se le dan a él de que cuando se descuida un poco y las ovejas, no me acuerdo si decía que en primavera, en determinada floración o así, se le iban 20 o 30 ovejas, normalmente perdía muchas de esas. ¿Por qué? Pues por el lobo. Claro, esas ovejas, pero eso había sido, y él lo decía así, eso había sido un fallo del pastor. Sabes que en esa época algunas ovejas se distraen con algunas, digamos, chucherías que hay en la primavera de los campos, y si no estás pendiente, cuando te vuelves con el rebaño, no están, se te han quedado una docena o 20 ovejas por ahí, y algunas de esas ovejas se las come el lobo. ¿La culpa es del lobo? Pues no, y Leandro lo decía. Y esas pequeñas, o no tan pequeñas, pero esas pérdidas por ataques directos del lobo suponen realmente el chocolate del loro, supone una parte económicamente muy pequeña de todo lo que estamos hablando. Lo que es una parte un poco mayor y que hay que sopesar bien es la cantidad de gente y el tipo de jornada laboral que puede requerir una ganadería en tierra de lobos. Eso, pues sí. Pero, curiosamente, por ahí hay una vía muy buena de subvenciones. Pero fíjate, antes hablábamos de Entretantos. Entretantos proponía, como un criterio para subvenciones, subvencionar en función de la densidad de lobos. En los sitios con más densidad de lobos, subvencionar más. Pues es que la recomendación científica es justo la contraria. Porque cuando hay mucho lobo,
el lobo ataca más a la fauna salvaje. Son en los sitios donde hay poco lobo y los lobos tienen dificultades para cazar la fauna salvaje. La fauna salvaje requiere coordinación, requiere manadas bien estructuradas, requiere un lobo muy bien asentado en el territorio. Por ejemplo, en Soria se compara el norte de Soria frente a otras zonas más al sur. En las zonas más al sur el lobo está mucho más desestructurado y hay menos lobos y es donde tienes que poner cuidado con el ganado, porque ahí no te pueden atacar más. Sin embargo, entonces las subvenciones no pueden ir lo que primeramente te dice, no, es que aquí hay más lobo, más subvenciones. No, vamos a ver dónde la ciencia te dice que puede haber más encuentros entre el ganado doméstico y el lobo. Eso tiene que estar basado en datos, no en el a mí me parece, o yo diría que, o una falsa pretensión de sentido común. Eso hay que ver. Y hay muchos datos. Es que no partimos de cero. No hay que ponerse a hacer ahora una investigación. Tenemos décadas de estudio. Hay todo un montón de voluntarios y voluntarias que hacen ciencia ciudadana monitoreando a fondo perdido poblaciones de lobo, que eso se incorporan a la base de datos científicos. Fíjate, hay mucha información para gestionar el lobo, para gestionar el ganado, para gestionar las subvenciones, etcétera, de una manera mucho más racional. Pero claro, luego está el cuánto quiere una administración pública utilizar los datos de los que dispone, ¿no? Porque, claro, aquí, por ejemplo, en Cantabria, por ponerte este caso en concreto, en el anterior gobierno de Cantabria, el consejero de Desarrollo Rural llegó a decir literalmente que estábamos como en una guerra civil contra el lobo. Y claro, piensas, pero ¿cómo se te puede ocurrir utilizar esa comparación? Ya sé que estás buscando una metáfora para que lo entendamos, pero quizá se pueda buscar una más afortunada. El gobierno actual, la consejera actual de Desarrollo Rural, no utiliza ese tipo de calificativos, trata de insistir en sus argumentos en que no se quiere terminar con esa especie, pero no se hace ningún tipo de pedagogía, no se da ningún argumento en favor de la especie. Es como si todos tuviéramos que saber ya lo que hay a favor y entonces esa consejera no se encarga de recordarlo, sino de lo más importante, que aquí hay 200 lobos y hay que matar a 41. Sí, no, es muy triste que los representantes políticos, a veces llevados por un cálculo electoral, ¿no? Dicen, si digo A o si digo B, ¿cuántos votos voy a recaudar diciendo A y cuántos votos voy a recaudar haciendo B? Yo creo que los políticos responsables tendrían que tomar medidas de gestión y proponer protocolos, en el caso del lobo, de la gestión del medio rural, basados en datos y en realidades, aunque en algunas ocasiones te suponga enfrentarte a lo que pueden ser algunos de tus votantes potenciales, ¿no? Uh-huh. Pero claro, se está dando pábulo a artículos incluso asombrosos. Estoy pensando en un campo de fútbol en Oviedo, en el cual hubo unas entradas de unos jabalíes que rompieron parte del césped y que dijeron, eso es por culpa del lobo, venían huyendo del lobo. Y dices, o sea, es absolutamente falso, pero eso contribuye a crear ese ambiente de miedo, de decir, ostras, los lobos están haciendo que el propio campo de fútbol sea dañado por los jabalíes, cosas muy raras están ocurriendo debido al lobo, ¿no? Y alimentar esas fábulas es muy peligroso, porque llega un momento que es muy difícil, se vuelve difícil para la gente distinguir lo que es cierto de lo que es verdad, lo que es una exageración de lo que no lo es, ¿no? Y entrar en eso es muy peligroso. Creo que los responsables políticos serían muy poco responsables si entran en ese tipo de consideraciones, ¿no? Y entonces, por quedar bien con un sector de cazadores, sobre todo, que son muy, muy proactivos de matar lobos porque por alguna razón les encanta, pues por quedar bien con esos cazadores, que no son tampoco todos los cazadores, ¿no? No metamos a todos los cazadores en el mismo saco, ¿no? Hay algunos cazadores que les resulta muy, no sé, erótico, ya no sé cómo llamarlo, cazar lobos porque es el superpredador, entonces el ser humano queda como por encima del superpredador que es el lobo, no lo sé, ¿no? Me cuesta ponerme en la cabeza de esas personas, pero esas personas tan extremas
hacen mucho ruido, muchas de ellas tienen mucha influencia, son gente de clases acomodadas o gente que tiene influencia en las decisiones políticas, y los políticos, por estar a bien con esas personas, toman decisiones que nos comprometen a todos y todas, que no, por no estar basadas en datos y en realidades. Esas son cuestiones que se está viendo en la prensa en Castilla y León, Asturias, Cantabria, sobre todo, pero también un poco Galicia y algo menos el País Vasco, pero sobre todo Castilla y León, Asturias y Cantabria, se ve constantemente en la prensa, una prensa amarillista con mensajes de, uno de ellos, unos titulares de: uy, por suerte Dios me ayudó a encontrar un árbol al que me pude trepar, si no los lobos me hubieran comido. O sea, completamente falso. El periodista está haciendo una mala labor porque no ha indagado. Eso lo puede haber dicho un chaval o una persona, la que sea que es un árbol. Pero, hombre, haces una mínima investigación antes de publicar esa cosa tan sensacionalista y banal. Pero es un titular que va en esa línea, ¿no? O echas las cuentas y cuando se empieza en el diario de Ávila, se empiezan a sumar las cabezas de ganado muertas, adentelladas por el lobo, dices, no me dan las cuentas. O sea, no me dan las cuentas. En León, que hay 10 veces más lobos, ha habido, no sé por decirte, la mitad de muertes, y aquí vas a tener el doble de muertes con la 10ª parte de lobos. Que no dan las cuentas. Es que estarían todos los días los pocos lobos que hay por la zona matando y matando y matando, y que no hay tanto lobo para tanta muerte atribuida al lobo, ¿no? Y eso lo azuzan determinados periódicos, muchos de ellos no son independientes, son periódicos que están financiados por la propia Junta de Castilla y León. El caso de Castilla y León lo conozco bastante, ¿no? Porque conozco varios periódicos que están directamente subvencionados por algunos empresarios o un holding de empresario y gobierno, y entonces muchos artículos no son artículos, es una forma casi de campaña electoral, de propaganda encubierta, y esos periódicos hacen mucho daño a la democracia. Por eso el vídeo le ponía la coletilla de todo esto sería una buena escuela de democracia. Si aprendieran, si yo no estoy en contra de que haya periódicos que sean así, pero que se sepa muy claro de que este periódico está financiado por tal empresario, o que este periódico está financiado por tal grupo político o tal. Pues ya está. Entonces tú lo sabes, pero se pretende agarrar un titular cogido por los pelos de uno de estos periódicos, se lleva al Congreso de los Diputados, se tergiversa con una declaración de una persona que le daba miedo ir a la iglesia en una zona de lobo, y ya tenemos montado todo un argumentario sobre pies de barro, sobre la nada, y en este caso sirvió pues para dar un retroceso en la protección. Pero ha habido una reacción popular maravillosa. Ha habido varias manifestaciones, de momento está súper congelado todo esto. Recordar que al día siguiente de salir esto en el Congreso de Diputados, Cantabria ya hizo una propuesta explícita de matar 41 lobos, como decir, le faltó tiempo, y además cómo llegarían al valor de 41 es sorprendente. En 24 horas ya dicen, ya son 41 los lobos que vamos a matar. El ministro y el secretario de Estado, sobre todo Hugo Morán, dijo, si vamos por esta vía, que sepáis que os vais a quedar sin subvenciones para la protección. La protección del lobo supone mucho dinero que entra de las arcas del gobierno central. Todo esto desaparece si esta es la vía, ¿no? La desprotección del lobo. Así que no sé qué cuentas estáis echando, pero ni siquiera en lo económico esto va a interesar. Bueno, aquí, claro, hay bastante discusión entre lo que es el gobierno de la comunidad autónoma y asociaciones o partidos que son más de corte ecologista. ¿Por qué? Las asociaciones ecologistas lo que dicen es que el gobierno de Cantabria llega a esa cifra porque establece cuál es el número medio de elementos que conforman una manada de lobos. Entonces, si detectan 23 manadas de lobos, llegan a la conclusión de que como cada manada de media tiene 9 miembros, pues son un poco más de 200 lobos en la comunidad autónoma completa, poco más de 200. Y claro, la orden que dan, como tú decías, Fernando, nada más aprobarse esto en el Congreso de los Diputados, es que se debe de matar a la quinta parte de la especie, a la quinta parte de lo que tienes de una especie en tu territorio.
Claro, lo que dicen las asociaciones ecologistas es que en realidad el número promedio de miembros de una manada de lobo no son 9, sino que son poco más de 5. Yo creo que esto además lo reflejáis en el documental en cuanto a... yo creo que también lo has dicho antes, ¿no? No es lo mismo una manada de 9 que una de 5 a la hora de poder cazar, y la de 5 seguramente es la que más se va a por el ganado, porque no tiene los medios ni los miembros suficientes para coordinar un ataque contra la fauna salvaje. Con lo cual, claro, las asociaciones ecologistas dicen, en realidad los miembros no son poco más de 200, sino que son muchos menos, y aún así se establece que hay que matar a 41. Sí, sí. No, es un sinsentido tras otro. A mí ahora me está llegando una cierta oleada de optimismo y positividad viendo varias piezas de información, ¿no? Por ejemplo, en abril del 2025, el Comité Económico y Social Europeo, que se abrevia CESE, ¿no? Rechazó rotundamente la propuesta de la Comisión Europea de reducir el nivel de protección del lobo, ¿no? La verdad, como digo, casi en clave de humor en el documental, el ataque de los lobos al pony de Ursula von der Leyen nos vino fatal, ¿no? Porque la propia Úrsula ya y todo su entorno se volvieron como muy pro caza del lobo, ¿no? Y eso no nos ha hecho un gran favor. Pero ya en Suecia, por ejemplo, hay propuestas de matar a la mitad de la población de lobos. Y eso que en Suecia, aunque nos parezca lo contrario, al lobo se le tiene crucificado desde antaño. No hay mucho lobo, no hay ni mucho menos el lobo que podría haber de forma natural. Y sobre esas poblaciones relativamente ya escasas de lobo en Suecia, pues se proponía matar la mitad. Sin embargo, como digo, hay piezas de positividad en la cual pues distintas publicaciones científicas y comunicaciones y asesoramientos científicos hablan de cómo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos pues se ven favorecidos por la presencia de un predador. Hemos visto el caso de enfermedades infecciosas, como los lobos pues reducen la prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas, al acabar, por ejemplo, con los jabalíes con más tuberculosis bovina. En fin, hay muchos mecanismos, muchos procesos y muchas cuestiones que nos beneficia tener al lobo presente en el campo, y eso distintas entidades a distintos niveles lo van anotando y van frenando lo que parecía que ya era soplar y hacer botellas. Ya parecía que la extrema derecha, sobre todo, podía celebrar una victoria, un gol al ecologismo. Pero ves, esto una vez más no habla de democracia, habla de rivalidades y polarizaciones que decía al principio. O sea, la extrema derecha, con todos mis respetos, muchas veces aborda, en lugar del debate democrático, aborda la pelea, ¿no? Y aborda el o te gano o me ganas, cuando en realidad si encontramos soluciones de consenso ganaremos un poco todos. No gana mucho nadie, pero ganamos un poco todos, y eso es mucho más sostenible. Y si luego hay un cambio de gobierno o cambian las circunstancias ambientales o lo que sea, esa decisión más consensuada tiene más visos de continuar, ¿no? Si no son bandazos y revanchismos. También estamos viendo mucho esa revancha, que ahora gano yo, ahora lo protejo a muerte del lobo, luego lo desprotejo a todo, ahora ganan los ecologistas, ahora ganan la ultraderecha, ahora ganan... Pero ¿qué es ganar en este término? O sea, ganar es conseguir esa convivencia con lo que nos rodea, que lo hemos hecho fatal en los últimos siglos. Pues si tenemos conocimiento y cada vez más gente tiene voluntad, lo suyo es avanzar en esa dirección. ¿Que es una convivencia difícil? ¿Que hay personas que opinarían tal cosa? Bueno, vamos entre todos a ir encontrando ese camino que no será perfecto ni directo, pero que es lo que nos permite pues conciliar intereses opuestos. Yo puedo entender los intereses y las actividades relacionadas con el mundo cinegético y de la caza, muy bien. También distintos tipos de ganaderías, también distintos tipos de gente que son simplemente senderistas, naturalistas, observadores. El lobo, por ejemplo, en el norte de Palencia, mueve mucho las actividades turísticas de gente que va a ver desde algunos avistaderos las manadas de los lobos en determinados momentos y tal. Eso también es una actividad económica, es algo que le da mucho sentido espiritual, cultural, social a mucha gente. Entonces, claro, son
distintas dimensiones, y esa es la riqueza de una sociedad que hable entre sí, en lugar de que se pelee y que se hagan zancadillas y que te cuelen una contraley a raíz de hablar del desperdicio alimentario. Eso no son ni formas, ni eso va a tener mucho recorrido, y que es lo que creo que nos levantó a muchos en marzo, abril, a interesarnos decididamente por el lobo, porque ya no es solo el lobo, es el lobo y lo que representa y lo que trae asociado como forma de vida y también como desafío a ponernos de acuerdo entre personas, entre fundaciones. ¿Cómo va a ser el lobo una cuestión de ecologistas? Tiene que ser una cuestión de ecologistas, de políticos, de ganaderos, te voy a decir, del 80% de la sociedad. O sea, todo el mundo tiene que opinar, pensar, unos más, unos menos, unos en un sentido, unos más. Pero el lobo es una representación de un ecosistema. Entonces, cada vez tenemos que tener más conciencia de que tenemos pocos ecosistemas mal conservados y que tenemos que ponernos las pilas. Seas panadero, enfermero o cajero o un CEO de una gran empresa, tienes que saber lo mínimo y interesarte lo mínimo por el lobo como una representación de la naturaleza. Y yo creo que eso es una idea muy interesante que, bien vista, trasciende a la simple contemplación de un documental de National Geographic o de Televisión Española o de quien sea, ¿no? Que puede ser la típica cosa que ves para dormirte la siesta un sábado por la tarde. Creo que el lobo es más que eso. Por supuesto que es eso también y está muy bien, pero el lobo puede ser mucho más y debería serlo en las circunstancias actuales en las que la naturaleza está sufriendo demasiados ataques y en general, ¿no? En este caso lo sufre en propia carne el lobo, pero estamos dejándole cada vez menos margen a la naturaleza y creo que todos y todas tenemos que opinar e informarnos y ser partícipes de un debate democrático, enriquecedor, no un debate a ganar o perder, sino a un debate a ganar todos, ¿no? A entender también las dificultades de un ganadero, a entender las motivaciones de un cazador, a entender que hay todo un rango de cazadores y todo un rango de ganaderos. Muchos de los ganaderos, digamos, más sensatos están callados, trabajando, y eso no se les oye. Y sabemos de un ganadero que se le olvidó, por ejemplo, creo que fue en Cantabria, que se les olvidaron las vacas en un puerto y hubo que bajarlas en helicóptero, ¿no? Pues ese ganadero no estaba trabajando mucho, vamos a ser honestos, ¿no? No se trata de criticarle, pero es un ejemplo de un ganadero que son lo que llaman ganaderos de bar, ¿no? Hay los ganaderos que están en el bar y por GPS controlan al ganado medianamente y lo que sí están muy atentos es por las subvenciones. Bueno, pues a ese ganadero habrá que recordarle que su profesión tiene algunos lados un poco más duros, que si no los puede hacer, pues que contrate a alguien o vemos cómo organizarnos. Pero tú no puedes tener el ganado desatendido y matar todo lo que le pueda amenazar. Matas todos los parásitos, matas todos los depredadores, eliminas todo para dejar un ecosistema que solo tenga las especies que te interesen a ti. Creo que no es la vía, porque ahora es con el lobo, luego será con otra cosa e iríamos generando unos parques, unas montañas, unos espacios naturales empobrecidos y disfuncionales. Yo hay una pregunta que he hecho algunas veces también a representantes políticos y no termino de encontrar una respuesta. Por un momento pongámonos en que sí es cierto que proliferan las manadas, que pueden ser una amenaza para el ganado y que se extienden por más parte del territorio, porque una de las cosas que está diciendo el gobierno de Cantabria ahora es que poco más de 200 lobos se extienden por el 80% del territorio de la comunidad autónoma. Los humanos somos casi 600.000 y si llegamos al 80% del territorio de Cantabria será por los pelos, ¿eh? Con lo cual ya es un poco una dificultad, pero demos por bueno que cada vez están en más sitios y que cada vez se acercan más a los pueblos. Yo la pregunta que me hago es, si eso es cierto, ¿qué le falta al lobo en el medio natural para tener que bajar a un pueblo y encontrarse con humanos, que son seres vivos a los que no ataca? Bueno, yo creo que los encuentros entre humanos y lobos hay que aprender a gestionarlos, ¿no? Y como decía antes, en el 100% de los casos no hay que lamentar nada. Matan más también o son más amenazantes
Las vacas, el otro día salía en la prensa una corredora de montaña atacada por una vaca porque de manera accidental pues se interpuso entre el ternero y la vaca, y esta corredora había visto miles de vacas y nunca pensó que una vaca podía ser tan agresiva, le rompió las costillas, la desparramó por el suelo y se montó la de Dios, ¿no? Una vaca, ¿no? Y nosotros no vemos a la vaca como algo agresivo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a las vacas, le tenemos cierto respeto, tienen cuernos, son muy grandes, y entonces tonterías con las vacas pues las justas, y algún listo o lista que se pasa o algún pequeño accidente como el de esta corredora, pues son las cuotas a pagar por un paisaje en el que hay vacas, ¿no? Pues con los lobos creo que tendríamos que ir hacia un escenario de este tipo, ¿no? Entender, oye, esta misma mañana con mi pareja hemos dado un paseo y nos hemos encontrado, nos hemos cruzado, no estamos muy seguros si era un lobo o un perro, porque lo vimos poco. Y, hombre, te asustas, estás en mitad de la nada y, ostras, un lobo, habrá más, ¿qué será? Tal. Bien, bueno, pues forma parte de una cierta cultura, y si te informas y la guardería y los guardaparques te dicen, a ver, más daño hacen los perros, digamos, asalvajados que los lobos, pues vas entendiendo estas cosas. Creo que es más importante eso que el evitar los encuentros, porque evitar los encuentros va a ser difícil. O sea, el lobo no es que le falte algo en su ecosistema, es que el lobo, como buen mamífero listo, explora y explorará, ¿no? Y cuando, por lo que sea, o por sequía o por frío, en determinados sitios haya menos alimentos, se empezará a mover, buscará en otros sitios y entonces aparecerán los encuentros. Pero no hay que hacer sinónimo encuentro con ataque. Un encuentro es un encuentro. Y para muchos naturalistas y biólogos, como muchos de nosotros, ese encuentro es fantástico y lo recuerdas con emoción. Para otros es un gran susto. Bueno, pues habrá que entender. Hay gente que se lleva un susto por ir a la montaña en el momento que no toca y sin ir bien preparado, y se le congelan los pies y está a punto de liarla y le tiene que rescatar la Guardia Civil, ¿no? Hemos perdido ese contacto con la naturaleza, ya no solo con animales, sino con la propia naturaleza y con el frío y el viento y las dificultades del medio natural, porque vamos por ahí como de paseo, ¿no? Yo creo que hay más por esa vía que por evitar los encuentros. Si las manadas de los lobos las mantenemos en buen estado, como tú decías, en números y en salud, en composición saludable, los riesgos son mínimos de encuentros agresivos o preocupantes. El asunto es que tú vas a matar lobos y muchas veces desestructura las manadas, porque tú no eres capaz de distinguir cómo te cargues al macho dominante o a la hembra reproductora, que pensemos que en cada manada solo se reproduce una hembra y todos los demás cuidan a los cachorros de esa hembra. Eso es un comportamiento muy inusual y que habla también de esa regulación demográfica, porque, por favor, a los parlamentarios y a los ignorantes que dicen que hay que matar lobos porque crecerían exponencialmente, hay que informarles, hay que decirle, hay que, de alguna manera, si me permitís la expresión, hay que desasnarlos, porque eso es ignorancia. El lobo es un superpredador tan finamente adecuado que lo primero que regula es su propia demografía, y lo hace con mecanismos sofisticados que se han ido manteniendo a lo largo de la evolución. La estructura de las manadas, los individuos adultos errantes, toda una serie de comportamientos, ¿no?, que se han ido ajustando para que no haya más lobos de los que pueda el territorio mantener. Nunca va a haber una sobrepoblación de lobos porque hay 1000 mecanismos. Hay mecanismos basados en la oxitocina. La oxitocina, incluso en los machos y hembras no reproductoras de la manada, que son todos menos el dominante y la dominante, desprenden oxitocina y tienen un placer interno en ayudar a proteger a esos cachorrillos de la manada. Y esa manada va a tener esos cachorrillos y ni uno más ni uno menos, ¿no? Y las manadas no crecen ad infinitum, como han querido mostrar algunos parlamentarios diciendo por eso, porque crecen y crecerían. Y pronto ellos, yo creo que ven un escenario de que habría lobos como ahora vemos jabalís. El jabalí no tiene control demográfico. Quien dice el jabalí, dice el corzo, dice cualquier herbívoro. Esos animales no han desarrollado a lo largo de la evolución mecanismos de regulación demográfica. ¿Por qué? Porque ya están regulados por el que está por encima en la cadena trófica, por un predador. Cuando no hay predador, desarrollan enfermedades infecciosas. Lo estamos viendo con las cabras monteses.
que nos encantan, las protegemos, nos gustan mucho. Luego están los animalistas, que por favor no le peguen ni un tiro. Y al final tenemos unas densidades de cabras montesas que favorecen enfermedades infecciosas como la sarna, entre ellas. Son poblaciones ya no son sanas. Eso lo que le falta es un buen predador que vaya bajando los números a densidades más bajas. Eso no hace falta en un superpredador. Un predador top como es el lobo, como pueden ser los tiburones o los leones o tantos predadores que hay en los sistemas, se regulan solos. Y en el caso del lobo está maravillosamente documentado y es fascinante. Toda esa serie de comportamientos reproductivos y asociados a una sociabilidad para sacar adelante los cachorros que puedan mantenerse en el territorio. Y es maravilloso. Y tú eso llegas, le pegas un tiro al macho dominante y todo ese equilibrio se va al garete con un tiro. Total. Bueno, recordemos que el documental se llama El lobo como escuela de pastores y de democracia. Está en YouTube para quien quiera verlo. Dura un poquito más de 1 hora. La verdad que muy, muy interesante precisamente por todos los temas que más o menos los hemos tratado aquí, de que se tratan en el documental y que realmente dan como para darse un poco de cuenta de cómo es la situación o cómo por lo menos tendríamos que mirarla, que hay muchos puntos de vista para ver las cosas y son muy ricos. Y te quiero hacer una pregunta extra, Fernando, para que me expliques Zumo de remolacha, pero como obra de teatro. Bueno, muchas gracias, Pablo, porque es mi mayor locura en los últimos años. En la familia todavía no lo acaban de entender. Yo a veces tampoco digo, ¿por qué me he metido en este lío? Bueno, Zumo de remolacha, para el que no lo sepa, es hoy por hoy una obra de teatro que se estrenó el pasado viernes 18 de julio en una localidad cerca de Valencia, muy cerca de la propia Valencia, en la localidad de Foios, donde estuvimos ensayando. Porque aquí donde me veis, de pronto y de golpe y porrazo me he convertido en actor. Ya no sé cómo comunicar la crisis ambiental, en especial el cambio climático. Y hace años en algunas de mis charlas hago guiños al sector artístico, ¿no? a la cultura, al mundo de la cultura en general. Hago muchos guiños porque creo que la sensibilidad sobre temas climáticos o de biodiversidad o de contaminación no puede entrar solo por el dato científico o por artículos o documentales al uso, ¿no? Tiene que también entrar a través del corazón, a través de la emoción y a través del arte. Tanto lo he dicho que al final me pillaron en alguna y me dijeron, pues vamos a montar una obra de teatro. Yo pensando que aquello sería medio broma, medio no broma, burlando, durante el último año, pues se hizo un crowdfunding, quizá algunos lo recuerden, antes de Navidad, y lanzamos una campaña para hacer una hucha. Conseguimos 20.000 euros que nos han permitido pagar a un dramaturgo, es decir, a un guionista profesional, para pagar a una directora. Tenemos a Tomás Verdú, a Isabel Martí. Son profesionales que viven de esto y que han hecho un trabajo excelente. Luego nos hemos puesto 2 actores profesionales y yo, que hago lo que puedo. y en la obra hay, pues, desde humor hasta tragedia, hay mucha sorpresa. Creo que es una obra muy entretenida. La gente que la ha visto tanto en algunos pases que hicimos durante los ensayos, 1 mes y medio, 2 meses de ensayos en Valencia, ahí a cañón, como luego en el estreno dicen que que es una obra muy entretenida, muy provocadora. En ocasiones te hace reír, pero en el fondo te provoca, ¿no? Porque te hace verte como una sociedad muy loca y ojalá tenga buena acogida. A la vuelta del verano la iremos programando. Ya tenemos 4 o 5 en Barcelona, Madrid, Mallorca. Iremos también seguramente pronto a las Canarias, al País Vasco. En el 2026 tenemos que organizar las agendas, tanto de los actores como la mía misma y la de la compañía. Peticiones estamos teniendo bastantes. Para ahí habría que, para las peticiones, para el que le interese, escribir un mensaje a un correo electrónico que es hola@cordeterra.org. Cor de Terra es corazón de tierra en Valencia y es la fundación, la organización con una vocación ecosocial que nace precisamente con esta obra. O sea, esta obra es su principal actividad ahora, porque es una obra que pretende tejer alianzas
pensar que todo esto económicamente casi lo comido por lo servido, los actores van, en fin, cubriendo gastos. Yo no cobro nada, yo ya tengo mi salario como investigador y cobramos una entrada simbólica para mantener esto y poder ir haciendo funciones y ojalá entren entre la audiencia no solo las personas sensibilizadas y ya conocedoras de estos temas ambientales, sino personas que por el tema más cultural o artístico acudan y de pronto se queden reflexionando sobre el modo de sociedad que ha llevado a un cambio climático y que ha llevado a tanta locura como muchas veces comentamos contigo en este programa, ¿no? Pues esperemos que la gente se anime. Desde luego espero, Fernando, que si esto pasa por Cantabria en algún momento, no dejes de avisar para que nos enteremos y podamos ir a verlo también. Y yo creo que, Fernando, esta charla que, bueno, ha sido un poco distinta porque sí hemos hablado de cambio climático, pero más a través de una especie que a través un poco de cómo funciona en general la naturaleza y los efectos que estamos viendo del cambio climático. Pero yo creo que podemos cerrar recomendando a quien haya llegado hasta aquí, por si no le ha nacido la curiosidad al principio de la conversación, si has oído Félix Rodríguez de la Fuente y no sabes quién es, tienes una cosa que se llama Internet y que te va a brindar un montón de cosas maravillosas. Sí. Así que nada, Fernando, como siempre, un placer, un lujo, que además que siempre tengas la disponibilidad y en cuanto que te contactamos, rápidamente buscamos y encontramos el hueco para poder tener una conversación. Así que esperemos que la gente vea el documental, que la gente se entere de Félix Rodríguez de la Fuente, que vayan a la obra de teatro donde puedan verla. Y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Faradio. Un placer, la verdad. Muchas gracias a vosotros y a ti, Pablo, en especial. Un abrazo fuerte. Un abrazo.